Hola amigos, soy David Gómez y el día de hoy vamos a encarar la parte psicológica del ajedrez, es decir, el pensamiento. Pasamos horas sentados en esas sillas mirando el tablero y la pregunta es ¿qué estamos pensando? Para ello ha existido mucho material que enfoca este lado psicológico del ajedrecista y la figura más emblemática es Alexander Kotov, un ruso que realizó varios libros espectaculares, entre ellos vamos a mencionar Piense como un gran maestro, que justamente realizaba experimentos donde ubicaba ajedrecistas para jugar partidas y le ponía una hoja de papel al lado donde éste escribía simplemente qué era lo que iba pasando por su mente. Es muy curioso porque yo he leído algunas anécdotas de jugadores por ahí de no tan fuerte categoría que realizan pensamientos como por ejemplo piensan una jugada u otra posibilidad y van a la primera, después van a la segunda, después vuelven a la primera y después se les ocurre una tercera que nada que ver y terminan realizando eso. Obviamente esa forma de pensar no es la correcta, pero a mí me ha pasado, así que si me sentía medio muerto, por lo menos sé que no estoy solo en el mundo. Así que lo que vamos a ver ahora es el tema que trabaja, que llama árbol de la partida o árbol de variantes, que corresponde a un hilo principal de las jugadas, que son las jugadas que se realizan en la partida, pero del árbol donde salen ramificaciones, por eso le dice árbol, que son variantes posibles, pensadas, que se podrían haber realizado. Para ello también se trabaja un concepto sumamente importante que todo ajedrecista debe conocer, que es la cuestión de las jugadas candidatas. ¿De qué se trata esto de jugadas candidatas? Bueno, por ejemplo acá vemos la posición y claramente vemos que el blanco ha dirigido todas sus piezas hacia el flanco del rey. Es decir que por ahí a nadie se le ocurriría realizar una jugada como B3 en este momento. ¿Por qué? Porque el hilo de nuestra partida iba directamente hacia un ataque. Entonces jugadas que no tengan que ver con ese plan que tenemos y que es necesario tener, porque muchas veces ajedrecistas juegan sin plan, al tener ya el objetivo dado, las jugadas suelen ser más certeras, van hacia un objetivo y puede llegar a triunfar. Por lo tanto, jugadas como B3 serían rápidamente descartadas porque no irían con el plan de la posición. Ahora bien, ese es un tema de jugadas candidatas que es sumamente importante, pero acá, como les dije, vamos a tratar la parte más de variantes. Y vamos a demostrar con dos partidas, dos visiones de cálculo totalmente diferentes, y vamos a ver este árbol de variantes cómo puede ser muy distinto. La primera posición es una famosa posición de un tal Lasker, pero no Lasker el campeón mundial, sino Edward Lasker, que fue otro jugador, pero bueno, con la partida que vamos a ver ahora, la verdad que bastante destacable. Y la pregunta sería, bueno, si en esta posición a lo mejor tenemos algún medio para ganar. Y podríamos pensar la cuestión de las jugadas candidatas brevemente. Por ejemplo, la jugada caballo por F6 le produce al negro 4 opciones. Y empezamos a analizar. Si me come con la dama, dama por H7, mate. Si me come con la torre, dama por H7, rey F8, mate. Todo esto sería a partir de caballo por F6 la primera jugada y van viniendo todas las subvariantes que tiene el negro. Rey H8 incluso la podemos pensar y también vendría mate. Pero tras G por F6 vemos que la dama cubre el punto H7 y el mate ya no se produciría. Por lo tanto, ahí nosotros podemos evaluar la posición y ver si la queremos elegir de todas maneras o simplemente pasar a otra alternativa. En una posición táctica siempre es bueno analizar tres tipos de jugada que son jaques, capturas y amenazas. Las ubico en ese orden porque tienen que ver también con el número de respuestas posibles que dan al rival. Un jaque supondremos que no es libre de elegir cualquier jugada porque justamente tiene que responder exclusivamente a ese jaque.
tendrá sus distintas jugadas, pero la respuesta es sobre ese jaque. Ante una captura, uno supondría que tiene que volver a capturar en el tiempo siguiente, pero siempre aparecen esas jugadas intermedias. Y la amenaza, al no producir desequilibrio material o ser un jaque, también dispondrá, si no es una amenaza lo suficientemente fuerte, de variedad de respuestas. Por eso, en este caso, vamos a ver que el blanco continúa en principio con un jaque que limita mucho las posibilidades del negro y hace la sorprendente dama por h7. En esta posición, más allá de la bella de la combinación, igual vamos a seguir trabajando esta cuestión del árbol, que es lo que quiero que se centren hoy. Aquí vino rey por h7 y continuó con caballo por f6, jaque doble, ¿sí? Al ser jaque doble también se limitan mucho las posibilidades y este es el primer momento en que el árbol se podría abrir, porque tiene la jugada rey h8, a la cual contestaríamos con caballo g6 mate. Por lo tanto, le queda la otra jugada que era rey h6. Y acá es un momento muy interesante también porque se nos abren algunos jaques interesantes que puede ser caballo de f a g4 o caballo de e a g4. Yo les digo que el método por el cual yo analizaría entre estos dos jaques tienen que ver por cuál está cumpliendo menos funciones. Y vemos que el caballo de f6 defiende la casilla h7, pero también lo hace el alfil, y la casilla h5, que no lo hace ninguna pieza. Entonces este caballo de f6 sí tiene una función diferenciada, que es cubrir la casilla h5. Y como nosotros queremos encerrar al rey, por ahí es importante tener al caballo en esa ubicación. Mientras que el de e5 cubre g6 y g4, que lo están realizando otras piezas. Por eso elegimos el caballo de g4. Viene rey g5 y seguimos pensando en distintos jaques que a su vez corten con las posibilidades de respuesta. Entonces tras h4 no existe ninguna alternativa más que la única rey f4. Vamos viendo que en el camino de amenaza sobre este rey siempre aparecen jugadas únicas. Por lo tanto, la variante que estamos analizando previamente de hacer el sacrificio en h7 es bastante sencillo, porque es una jugada y una respuesta, una jugada y una respuesta. Si por lo tanto acá hiciéramos alguna jugada media extraña, como a4 para, supongamos, traer la torre, la posición se nos complicaría mucho, porque ahí van a empezar a aparecer un montón de respuestas del negro que se va a armar una dificultad. Claro está que en ajedrez suele pasar eso, no siempre todo es tan lineal, pero las dos opciones están abiertas. Por lo tanto, acá continúo con alfil jaque, vino rey g2, vino torre h2 y son todas respuestas únicas. Acá bueno, hay una polémica cómo finalizó la partida, si con rey d2 o en roque largo, la que más les guste. A mí me gusta más rey d2 porque me parece que es una jugada que no se anota tanto en la planilla. Mate con rey d2. Por ahí mate con enroque, yo qué sé, por ahí puede llegar a pasar, pero rey d2 me parece más raro. Lo importante es que vean cómo se ha producido toda una variante casi sin respuestas posibles del negro. Y esa es la primera diferencia que hay que entender a la hora de analizar, porque nosotros claramente nos va a convenir meternos en estas jugadas, en las que son únicas. Si no existen, no existen, pero es una manera de ahorrarnos complicaciones. Vamos al ejemplo número 2, que es otra partida sumamente conocida, se conoce como la Inmortal de Rubinstein, que va con piezas negras. En este ejemplo vamos a ver alternativas totalmente distintas. Y desde la primera jugada, que obviamente son partidas muy vistosas, pero seguimos encarando la cuestión de los cálculos. En esta posición el negro jugó torre por c3, que es una jugada
A diferencia de la otra, de la partida anterior que era un jaque y obligaba una respuesta, acá fíjense que al blanco ya se le siembran un montón de posibles respuestas. Primero, bueno, lo curioso acá no es que está sacrificando la torre, sino que está sacrificando la dama. Entonces, se nos abre la posibilidad de G por H4, de alfil por C3 e incluso de alfil por B7, que es una pieza que está en el aire. Vamos a analizar primero alfil por B7, que no es la que fue en la partida. Acá alfil por B7 podría continuar torre por G3, que estaría amenazando torre H3, con la presión del caballo y la dama sobre H2, por lo cual el blanco podría jugar alfil F3 tratando de alejar el caballo, pero tras caballo por H2 puede venir dama por H2 para evitar cualquier descubierto, y con torre H3 la ventaja sería decisiva ya. E incluso me da la sensación que hay mate ya en muy pocas jugadas. Por lo tanto, la jugada alfil por B7 no podría ser. Bueno, vamos a hacer la jugada alfil por C3, otra alternativa en este árbol de variantes. Bien, acá podría continuar con alfil por E4. Nuevamente tendríamos algunas alternativas, como puede ser dama por E4, pero vendría dama por H2 mate. Y una jugada de bloqueo como torre F3, simplemente se posterga una vez más el mate en H2. Ahora sí, después de ver estas tres posibles jugadas, que no son obligadas, por eso el blanco tiene opción de elegir, pero uno en su cálculo ha visto que todas llevaban a la derrota. Realiza la jugada G por H4 y viene otra jugada muy fuerte que es torre D2. Y otra vez se abre el abanico de posibilidades y otra vez uno puede ser que no entienda nada qué es lo que está pasando acá. En esta posición yo he marcado 4 jugadas. Nuevamente alfil por B7, nos comerían la dama en E2, nosotros comeríamos la torre para no quedar también en desventaja material, y tras torre por H2 sería mate. Fijémonos que acá se amenaza el mate en H2 de manera inevitable, o si realiza la jugada alfil G2 podemos contar no con torre por B2, que ya no daría mucha ventaja, sino también incluso con la jugada torre H3. Amenazamos el mate de todas maneras y si nos come, llegamos al mate. Otra alternativa puede ser comernos el caballo. Bien, ahí vendría alfil por E4 y ya la doble amenaza de los alfiles, simplemente torre F3 para tapar, pero tras torre por F3 se amenaza un mate descubierto en F1 porque va a ser jaque doble y también la partida quedaría perdida. Se puede continuar con alfil por C3, pero también vendría alfil por E4. Tras dama por E4, el mate que ya conocemos. Vemos que es verdad, el negro está ganando con todas las variantes, pero son formas de analizar muy distintas. Ni siquiera por ahí estamos hablando de un consejo al momento de analizar, que los hay. Justamente antes mencionamos lo de los jaques, las capturas y las amenazas, pero también estamos mostrando la diferencia y cómo el ajedrez se complejiza en dos tipos de forma de pensamiento. Tras torre D2, que es la de la partida, vamos a analizar lo que sucedió, la principal, que es dama por D2. Aquí vino alfil por E4, dama G2 y finalmente torre H3. Que con esta jugada se amenaza el mate que ya vimos en H2 y nuevamente tenemos algunas jugadas posibles. Por ejemplo, si el blanco hace torre C1 tratando de dar mate, bueno, no, lamentablemente llega primero el negro. Si el blanco se come el alfil, viene el mate. Y cualquier otro tipo de jugada, alguna
intento de obstrucción. Simplemente nos comemos todas las piezas que se nos pongan en el medio y el mate se terminará dando en H2. Bueno, con esto finalizamos. Sé que han sido combinaciones, la verdad, muy llamativas, que las pueden querer ver en su totalidad. Les recuerdo, es la partida de Edward Lasker, que se la denomina como atracción fatal, justamente este rey que va de una punta a la otra. Y esta es la inmortal de Rubinstein. Lo que yo he querido marcar en este video, y que les voy a ilustrar ahora con unas imágenes, es la diferencia que puede tomar nuestro pensamiento, ya sea en un árbol de variantes sencillo, lo que se llamaba tronco pelado, cotop en su traducción, que es un árbol donde apenas salen algunas variantes, que eso es mucho más sencillo de calcular. Piensen que de esa manera uno puede extender su pensamiento muchas más jugadas que un árbol de variantes muy ramificado como puede ser este, donde se abren múltiples opciones y hay que calcular en su totalidad. Por eso cuando se le dice a un maestro cuántas jugadas calcula, va a depender mucho de esto. Bueno, es todo por hoy, ahora sí, y los espero hasta el próximo video.